Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente y estar con ustedes en este espacio de diálogos de educación que ya hemos venido desde varias semanas teniendo con ustedes algunos encuentros. Hoy el tema que hemos puesto es el aprendizaje y la educación fuera de la escuela, lo que algunos denominan la educación expandida. Es como una marea que empuja los muros de la escuela, en la cual nosotros podemos encontrar varias cosas importantes. Entre ellas, la educación como algo que rompe esas barreras del aula y que tiene en cuenta también entonces los entornos y los contextos donde interactuamos diariamente, donde la educación puede suceder en cualquier lugar y en cualquier tiempo. En este momento podemos tener educación y aprendizaje, donde hay que creer en el significado que le da el aprendiz a ese contexto y a ese entorno donde está interactuando, donde hay que ajustar los medios educativos y los procesos de aprendizaje, donde hay que reconocer que vivimos en una sociedad diversa y por eso debemos tener en cuenta la inclusión, donde hay que mirar al aprendiz como el creador de su propio autoaprendizaje y al maestro como guía o acompañamiento en ese proceso, donde hay que incluir entonces los medios de la comunicación y las tecnologías de la información y no como recursos y no como medios transmisores, y donde debemos pensar que la escuela en cualquier lugar donde estemos forma críticamente y desarrolla el pensamiento de esas personas o de esas personas que están interactuando. Entonces, queremos hablar de esa educación expandida y podemos entonces traer algunas definiciones que nos vienen a la mano de algunos autores y pedagogos que han hablado sobre esto y que han definido esa educación de diferentes maneras. Por ejemplo, Dewey sostiene que es la educación asistemática, extraescolar, donde el niño tiene vivencias y adquiere otras instancias socializadoras en su propio aprendizaje, por ejemplo, la familia, el entorno, el contexto donde interactúa, y que es más real esa educación fuera de la escuela. Rousseau, por ejemplo, opinó que la naturaleza es el entorno y la esencia del niño en su propio aprendizaje. Por eso él habló del paidocentro. Y al hablar del paidocentro nos recuerda un poco que debemos potencializar esas facultades que tiene el niño, esas facultades intelectuales, sociales, físicas y anímicas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en ese aprendizaje fuera de la escuela. Al hablar entonces de la educación expandida, voy a traer a colación de dónde surge ese término y quiénes lo han acuñado. Freire en el 2012 nos dijo: la educación que antes denominábamos informal juega un papel muy esencial en nuestra vida, pues buena parte de nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y nuestras capacidades las desarrollamos fuera del aula. Y por eso entonces nace ese concepto de educación expandida, que es la educación fuera del aula,
fuera de la institución escolar. Pero quiero referirme a una reunión que sucedió en los años 2009, que precisamente fue una reunión de Sesmos 98 que la realizó en Sevilla en su 11º encuentro, donde habló de dos cosas muy importantes que las he anotado para que no se me olviden, que son el cine expandido que se presentó en esa oportunidad, del escritor Gene, que en 1994 había significado no la educación, sino la conciencia expandida, como esa conciencia emancipadora, donde se enriquece la percepción y donde las tecnologías son un dispositivo que ayudan en ese procedimiento. Otra influencia fue una película, que es la película Cero en Conducta de Vigo, que desde 1933 quiso filmar a unos estudiantes franceses que estaban hartos de la educación en el aula. Y entonces él contó allí la rebeldía y la historia de esos estudiantes en ese momento. Y desde ahí también podemos nosotros hacer una connotación del término expansión. Pero recientemente hemos encontrado algunas definiciones que se han venido dando entonces a la educación expandida, como es la educación que propone Iván Ichil en el 2012, donde él habla de la educación desescolarizada. Y él entonces dice, por ejemplo, que en ese acto de preguntar, nosotros no debemos hacerle a nuestro aprendiz la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué sabe de esto? Sino ¿con qué tipo de cosas y personas quiere interactuar para poder aprender? Fíjese cómo se nos cambiaría entonces a nosotros ese proceso educativo si nosotros le preguntamos a nuestros aprendices en estos momentos de cuarentena ¿qué quiere aprender? ¿Qué cosas quiere aprender? ¿Con qué personas quiere interactuar para lograr ese aprendizaje? Esa entonces es como la definición, como ese ensanchamiento de esa educación formal para abrir otros espacios fuera de nuestro contexto de la escuela o el aula y empezar a pensar que la educación no puede ser una educación netamente escolarizada, netamente en el aula, sino que también debemos tener en cuenta otros espacios, otros lugares de aprendizaje. Por ejemplo, hablamos de que puede ser en el automóvil, cuando escuchamos de pronto una música o oímos un video, o cuando escuchamos unas noticias, o cuando escuchamos el reporte de el tiempo o el reporte de la vía. Ahí también podemos hacer nosotros ese tipo de aprendizaje. Cuando estamos en el lugar de nuestro trabajo, cuando entramos a un museo, cuando vamos a un laboratorio, cuando estamos en un campamento de verano o en un campamento de otro tipo, cuando vamos a talleres de expresión, a ludotecas, a parques infantiles, a grupos de teatro, a música, a danza y a otro tipo de actividades. Por ejemplo, a una excursión. Hoy en día, cuando organizamos esa excursión y queremos irnos para allá y mirar a ver qué pasa en ese trayecto de la excursión, cuando vamos de pronto montados
en el bus o en el automóvil hacemos también un tipo de aprendizaje. Entonces el aprendizaje lo hacemos en la vida y para la vida. Lo hacemos en cualquier situación en la que vivimos. Es algo continuo, inacabado. Entonces a veces nosotros decimos, sí, yo voy a complementar lo que estoy estudiando y quiero hacer un curso de fotografía, quiero hacer un curso de cerámica, quiero hacer un curso de culinaria, quiero ir a un zoológico, quiero entrar a una academia de artes marciales, quiero hacer un gimnasio, ir a un gimnasio y allí aprendemos. Entonces fíjense que son muchas las situaciones que tenemos por fuera del aula, por fuera de nuestra escuela o por fuera de nuestra institución escolar donde podemos aprender. Quiero entonces también dar algunas nuevas conexiones que hoy en día le han dado a este tipo de aprendizaje. Y por eso algunos hablan del aprendizaje por conexionismo, que es el estar conectado al internet, el estar conectado a las redes, el estar mirando las tecnologías de la información, la televisión, el chat, el WhatsApp, el Facebook, el mismo Instagram. Entonces, todos aprendemos la mayor parte de lo que sabemos fuera de la escuela. Algunos autores han dicho, entonces, la escuela ha muerto, lo dijo Reimer en 1973, o la escuela va a pasar a un segundo plano. Yo no creo que eso suceda, ni es lo conveniente. Debemos tener siempre en cuenta que la escuela es también parte fundamental de la vida de las personas, que allí podemos aprender ciertas cosas, pero que fuera de ella también complementamos ese tipo de aprendizaje. Entonces no podemos decir afuera la escuela, afuera la institución educativa, afuera el aula. No, debemos también compartir dentro del aula, pero mirar fuera de ella qué otro aprendizaje podemos complementar en nuestros estudiantes. Hay un conocimiento entonces urbano y un conocimiento en la ciudad, y por eso entonces la ciudad se convierte a veces en nuestro currículo, en nuestros contenidos, en nuestras metodologías, en nuestras estrategias de aprendizaje. Y entonces hablamos de una cosa importante, que son los lenguajes y las sinfonías que escuchamos afuera de nuestra casa, dentro y fuera de nuestra casa, dentro y fuera de nuestra escuela. Esos lenguajes corporales, orales, o esas imágenes, esos símbolos. A veces pasamos por la carretera o por el lugar donde transitamos y vemos unas imágenes o unos símbolos que nos llaman la atención. De ahí podemos aprender. Fíjese que el aprendizaje es en muchas partes, que se modifica a veces en el transcurso de nuestro día y en la noche. Entonces hablamos entonces de que la ciudad es un libro abierto, y sí es un libro abierto, donde el sujeto puede relacionar, contextualizar, reelaborar, compartir, comparar, sistematizar, sintetizar, deducir, inducir y dialectizar y disentir conocimientos. Cuando me refiero a estas a estas cuatro últimas operaciones, decimos, por ejemplo, nosotros que estamos desarrollando pensamiento en una persona. Cuando decimos que inducimos, deducimos,
dialectizamos y desentimos. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades para analizar qué es lo que está sucediendo, para sintetizar una información, para mirar a ver qué problemas son los que están a nuestro alrededor y poder buscar soluciones a esas problemáticas o hacer transferencia de ese conocimiento que nosotros adquirimos de pronto en el aula para traerlo a nuestro contexto y poder solucionar los problemas que se nos presentan en nuestro entorno. Meirú, que es un famoso pedagogo, es el que nos induce y nos dice que debemos nosotros entonces tener esas 4 operaciones mentales que son básicas que desarrollemos en nuestros estudiantes. Saludo aquí a algunas personas que se han unido, a Charo Figueroa, a Doria Manolia González, a Jaime Agni, a Marilún, etcétera, porque no alcanzo a ver algunas otras. Bueno, continuando entonces en que nuestra educación es perdón, que se me olvidó la palabra, que es la educación o la escuela expandida. Miramos entonces a Ichil con la educación desescolarizada y quiero entonces hacerles algunas anotaciones que nos habla Ichil en este aspecto. Él nos dice que la educación debe dejar de ser centralizada en la escuela porque allí predominan otros intereses políticos y económicos y sociales que tiene, por ejemplo, la escuela en su currículo y que por eso debemos irnos a la escuela fuera del aula. Que cada persona aprende individualmente de acuerdo a sus necesidades y a su contexto y a lo que a él le interesa aprender. Que debemos orientar a los aprendices para que se den cuenta de las consecuencias de su propio aprendizaje fuera de la escuela y fuera del aula. A que planteen su ubicación espacio-temporal de acuerdo a las expectativas que tiene cada individuo, a que se dé libertad para que él autónomamente aprenda lo que quiere o complemente ese aprendizaje que hizo dentro del aula y que lo quiere compartir fuera del aula, a que tenga una conciencia social, crítica, reflexiva y pueda despertar su propio interés, a que ese proceso activo busque realizarse en sistemas abiertos, no en sistemas cerrados, a que la escuela define 2 tipos entonces de escuela, Ichil en su proceso de educación desescolarizada, que son las cárceles, la escuela como una cárcel, que la compara como aquellas cárceles donde el salón de clase son los templos sagrados del saber. Y el otro es la escuela experimental, donde dice que al salir del aula, la temática y el conocimiento varía. Nos dice además otros puntos muy importantes que son: la educación no es universal, no es viable tener una educación universal. Debemos tener una educación con otras alternativas relevantes hacia la antítesis de lo que es la educación dentro del aula. Que debemos tener una actitud de nuevas pedagogías y de nuevas preguntas y respuestas para nuestros estudiantes. Y que debemos desescolarizar la escuela porque en la cultura en la que nosotros interactuamos encontramos muchas más riquezas que dentro de la escuela. Y entonces
hay unas propuestas que yo quiero compartir con ustedes en este momento, que son propuestas muy importantes, que son los servicios de referencia. ¿Qué son esos servicios de referencia? Son los objetos educativos, son los lugares, como las granjas, los parques, los laboratorios, los museos, las bibliotecas, donde ese conocimiento cotidiano, cuando interactuamos con otras personas, puede enriquecer nuestro conocimiento. El otro habla de las lonjas de habilidades que ofrecen ciertas personas como un banco de conocimientos, donde hay personas expertas en determinados temas a los cuales podemos acudir en un determinado momento. Cuando yo tengo una duda en mi casa, generalmente en el conocimiento que me pusieron a mí a investigar, o cuando mi hijo o mi hija o mi nieto tienen una duda, ¿a quién le preguntan? Pues le preguntan a esas lonjas de habilidades o banco de conocimientos, que son aquellas personas que interactúan con uno y que tienen un conocimiento un poquitico mayor y que le pueden ayudar a esa persona a resolver sus problemas en un momento determinado. ¿O qué hago yo también entonces cuando tengo esa duda? Voy al internet, voy a Google, pero no al Google común y corriente. Debo buscar de pronto entonces, de acuerdo a mi profesión o mi oficio, a buscar en unas cosas que se llaman los tesauros, que son esos diccionarios especializados en mi disciplina, donde yo puedo buscar ese saber específico de aquella duda que se me está originando. A veces vamos a Wikipedia o al diccionario de la Real Academia. No, cuando ya tenemos un conocimiento un poco mayor, orientemos a que se vaya a ese tipo de tesauros, que son donde yo puedo encontrar, de acuerdo a una palabra o a un descriptor, una definición mucho más dada y mejor de hacer. También los servicios de búsqueda de compañeros. Ese es otro elemento, otro tipo de referencia que podemos tener. Son las redes, es el WhatsApp, es el Facebook, es el Twitter. Pero debemos tener mucho cuidado con esas redes. ¿Por qué? Porque por las redes a veces nos mandan un conocimiento que no es el verdadero, un conocimiento que no es real. Entonces debemos aprender a tener en cuenta qué es lo cierto y qué es lo falso. A veces nos mandan unas informaciones que no son ni debemos tener en cuenta en ese instante. Eso lo debemos confrontar, porque a veces la comunicación sí nos retroalimenta, pero ¿qué están diciendo de certeza o qué están diciendo de mentira o de falsedad en esa información que me están mandando? Hay que tener mucho cuidado porque a veces en las redes hay mucha información que no es real. Esta mañana yo veía en televisión a Juan Diego, que entrevistaba a una persona que no me acuerdo muy bien su nombre, que estaba hablando precisamente de las informaciones que han dado hoy en día en relación con esta pandemia. Y por ejemplo, él dijo algo que me llamó a mí mucho la atención, que el presidente Iván Duque había dado una información sobre un avión que aterrizó con una cantidad de personas y ese avión no traía personas, ese avión lo que traía era elementos de carga. Entonces fíjense, a veces la misma comunicación o las mismas informaciones que tenemos a veces por los medios de comunicación, ya sea escuchados o leídos, no son verídicos. Eso mismo nos sucede cuando busquemos a veces información por Google o Internet. Y por último, tenemos las referencias de educadores independientes. Cuando tenemos una lista de los profesionales que saben sobre un determinado tema,
muy usado de pronto en algunas instituciones educativas o muy usado en los bancos de expertos que se tienen en asociaciones o que se tienen en organizaciones, a los que a veces podemos acudir en un momento para saber si lo que estamos buscando es verdadero o es falso. La experiencia es muy importante en las personas, no la podemos dejar de un lado. Los expertos en temáticas son personas muy importantes, han tenido un conocimiento que ha ido adquiriendo en el transcurso de su vida, que lo ha llevado a la experiencia tanto personal como profesional. Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de personas que las llamamos de pronto en un momento determinado sabias. No son sabios del conocimiento, pero tienen una experiencia en su saber personal y en su saber profesional. Nosotros muchas cosas se las preguntábamos a nuestras mamás y a nuestras abuelas sobre algo que nosotros queríamos de pronto comer, ¿para qué servirá esto? Y ellas nos lo decían, con su sabiduría dentro de ese conocimiento que tenían. Es precisamente esos servicios que yo tengo aquí, que los anoté, que sí quise compartir con ustedes, que ayudan en ese proceso de la educación y el aprendizaje fuera de la escuela. ¿A dónde acudo? ¿A quién acudo? ¿Y en qué momento lo hago en mi tiempo y en mi espacio para poder hacer esto? Quiero entonces no veo preguntas en el chat, no vi absolutamente nada, ni aquí lo estoy revisando, no encontré ninguna pregunta, solamente saludar a algunas personas que se unieron después o que se han unido, Sofía, Jacqueline, Llore Erid Fernández y otras, y darles las gracias por haber estado conmigo en este espacio. Continuaremos con otras temáticas. Espero que muchas de estas reflexiones que hoy les di puedan servirle. Quedan en el YouTube, yo les pongo ahí una bibliografía de consulta que la pueden tener a mano. Les agradezco su paciencia, el haber estado conmigo en estos 30 minutos. Hemos definido que esto no dure más porque, como yo misma digo, yo en una conferencia de más de una hora no me estoy, porque hablan ya lo que no es esencial. Aquí dijimos las reflexiones específicas. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en otros espacios.